Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas para las mujeres y su diario vivir. ¿Qué tal, chicas? Espero que estén bien. Esta es la segunda vez que voy a grabar el podcast. No pueden creer lo que me ha pasado después de haber terminado todo. Resulta que no había puesto para grabar. Bueno, aquí estoy nuevamente para poder darles el estudio de hoy. Y comentaba que en lo que había grabado, que no grabé, que hoy ha sido un día un poco fuera de lo común. He estado un poquito ajetreada. Tengo que salir a dejar a mi hijo que se va a estudiar teología, y para mí realmente es de gran bendición. Y quiero iniciar el estudio de hoy. Vamos a estar leyendo Mateo 27 y voy a ir leyéndolo de a trocito porque quiero ir analizando cada pedacito de este versículo, ¿no? Y vamos a dar inicio. Toma tu Biblia, toma tus apuntes en donde vas a estar tomando anotes, y también toma tu resaltador porque hoy vamos a mencionar algunas cosas muy importantes. Y quiero comentarte que yo hoy he estado meditando muchísimo en todo esto de este versículo y saben, muchas veces somos muy propensos a olvidar con facilidad y nos olvidamos y recordamos simplemente esto que vamos a leer en el tiempo de Semana Santa y luego durante el resto del año, bien, gracias y tú. Y dice así lo que vamos a estar leyendo. Yo estoy con mi Biblia Mujer Verdadera de Nancy Demmons en la versión NBI, aunque me gusta más la versión Reina Valera. Pero vamos a leer en esta ocasión esta, y dice: desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz, subraye a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: Este llama a Elías. Al instante, uno de ellos corrió y tomando una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros dijeron: Deja, veamos si Elí lo viene a salvar. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, subraya nuevamente eso, exhaló el espíritu. Otros de los evangelios dice que en ese momento dijo: consumado es. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Subrayen eso también, chicas. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se apreciaron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad, este era el Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí, mirando de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Muy bien. Luego de ser azotado, torturado y condenado injustamente por los romanos, Jesús también fue azotado, o más bien forzado, a cargar el madero sobre el cual iba a ser crucificado. Este madero no es que pesaba 2 libras, pesaba un montón. Lo hizo hasta cierto punto, ya que él estaba debilitado, como sabemos, había pasado ya momentos muy difíciles, había sido golpeado, se había desvelado, tal vez no había comido, y los romanos asignaron a otro hombre a cargar la cruz. Mateo no da detalles sobre la crucifixión en sí, pero sí señala ciertos datos que apuntan al cumplimiento de algunas de las profecías mesiánicas. Una de estas es la del Salmo 22, y Mateo la cita de la siguiente manera: Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí. Vayamos entonces ahora a leer el Salmo 22, en el versículo 14 al 18, que dice así, es mucho más descriptivo. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron.
Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrillas de maligno. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y muchos dirán que la causa de la muerte de Jesús fue la crucifixión. Si usted es como yo, que le gusta investigar, yo le animo a buscar la parte científica, anatómica, como quiera ponerle, de cómo fue esa muerte. La mayoría de las personas que eran crucificados morían por asfixia. Y es interesante porque yo creo que Satanás aquí estaba disfrutando. Él decía, ¡ja! Al fin lo tengo crucificado. Míralo allí, acabé con él. Porque Satanás es adicto a ver la miseria de los demás. Y podemos ver por qué él incluso entró en la vida de Judas, que él permitió que esto sucediera con el fin de que tuviera un beneficio económico, ya que Judas era amante al dinero, para entregar a Jesús a los líderes judíos. Y vemos al final de Judas todo lo que ocurría. En ese momento Jesús estaba entregándose como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto lo dice Juan 1:29, cargando con él todos los pecados de este mundo. Y cuando vamos a la parte del versículo, los primeros versículos, cuando dicen que él exclamó a gran voz, déjame decirte que después que a ti te dan 39 azotes, que se han desgarrado tus pieles, que te han clavado espinas en tu cabeza, que han terminado de desfigurar tu rostro, que has estado de un lado a otro desde la madrugada, caminando, sin alimento, cansado, cargando una cruz, ¿quién podría tener fuerzas para poder hablar? Después que te han clavado un clavo enorme, valga la redundancia, en tus pies que sufren tanto dolor, porque allí donde lo han colocado es donde hay un montón de nervios, está el nervio ciático. Si alguna vez has tenido dolor de ciático, puedes comprender el dolor que está ocurriendo. Y estando allí apoyándote en un clavo con tanto dolor, tus manos también están siendo clavadas. Dime, ¿quién podría tener fuerzas para gritar a gran voz? Sin embargo, él gritó a gran voz, y te aseguro que no fue susurrando. Dice aquí que fue a gran voz, así que fue escuchado. Y dice que algunos de los que estaban ahí quisieron darle, o le dieron en ese instante, mojaron una esponja con vinagre. Y si recordamos, en este momento ellos están en la Pascua. Y la Pascua contiene 3 elementos muy importantes para poder que ésta se dé. Ellos tenían pan sin levadura, y recordamos de que Jesús es el pan de vida eterna. Tenían el cordero. Jesús estaba haciendo el cordero de Dios para este sacrificio que solo él podía hacer. Y faltaría un elemento, y este sería el de las hierbas amargas. Es por eso que vemos aquí que a él están dando un vino amargo. Se completa los 3 elementos para que la Pascua se pudiera celebrar. Vemos que Dios no deja nada al azar, y vemos que todos los elementos que se necesitaban para que este sacrificio de la redención fuera dada, se cumplieron en este versículo que estamos viendo. Y si seguimos leyendo, más adelante dice que nuevamente él clamó a gran voz y exhaló su espíritu. O sea, nuevamente él tiene fuerza suficiente para exclamar a gran voz. Encontramos en otros de los evangelios que él dijo, consumado es. Y en ese momento él entregó su espíritu. Y cuando esto ocurre, dice que el velo del templo se rasgó. Si no conoces todo lo que se necesitaba para la construcción del templo, te animo a que vayas a nuestros podcasts que están aquí también, que está Génesis, Éxodo. Y ahí vas a encontrar bastante de esta información. Y te voy a mencionar que para poder hacer el velo, esto se utilizaron muchos elementos que hacían que el velo fuera bien grueso. Y también las medidas que el templo tenían eran muy altas. Entonces, ¿cómo alguien podía haberse trepado y con sus manitas haber rasgado el velo? Sabemos que esto fue el mero Dios
rasgando el templo y rasgando el velo. ¿Y por qué rasga el velo? Es tan sencillo. Para poder entrar a la presencia de Dios, y esto tenemos un estudio, vuelvo y te lo repito para que tú puedas comprenderlo, para poder entrar una vez al año, hacer el sacrificio del cordero y todo lo demás, había un velo y que solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y recordamos que ahora nuestro sumo sacerdote aquí es Dios. Y Él está rasgando ese velo de arriba abajo con sus propias manos, por decirlo así, para que tú y yo podamos tener acceso a este lugar que solamente antes podían tener los sumos sacerdotes. Ahora tú tienes la oportunidad de acceder a la presencia de Dios con solamente acercarte a Él con humildad. Y vemos aquí que todo tembló. Dice, la tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Ahora bien, si hoy en día ocurre un terremoto, todo el mundo se entera y realmente todo el mundo queda como, oh, wow, un terremoto, porque competía todo el mundo. Exactamente ocurre lo mismo. Esto que estaba sucediendo era competencia de todos nosotros. En estos momentos Jesús estaba entregando como el cordero que quita el pecado del mundo, cargando tu pecado y el mío. La presencia del Padre ya no estaba con él en ese momento, porque obviamente sabemos que el pecado trae muerte. En este momento Jesús hizo el mayor sacrificio muriendo a favor de la humanidad. Mateo 27:50 nos dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. El pecado, chicas, trae muerte. Y eso era lo que estaba ocurriendo con Jesús. Sobre él estaba tu pecado, el mío, el que ha pasado generaciones antes de nosotros, los pecados que cometes hoy, los pecados que cometerán en el futuro los tuyos. Si nos ponemos a contar, son muchos pecados sobre la vida de Jesús. Esto fue lo que trajo la muerte de Jesús, el pecado tuyo y el mío. En ese momento, Él decide entregar su espíritu, una vez que ya Él sabía que todo esto se estaba cumpliendo. Y leemos ahora una profecía de Isaías que describe en este momento con gran detalles y a profundidad. Y se los voy a tratar de narrar de manera que tú puedas vivir lo que está ocurriendo. Isaías 53, 3 al 7 nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondido de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todas nosotras. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús soportó el sufrimiento y la tortura de su muerte en la cruz porque Él veía delante de Él el fruto que traería, lo cual también está descrito en el pasaje de Isaías 53 del 10 al 12 que nos dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando ya ha puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado como los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Qué impactante narración. Porque aún en medio de que él estaba ahí, viendo a esos romanos, burlándose, menospreciándoles, te aseguro que no los miró con enojo o con odio, los miró con amor. Si tú hoy no tienes un impacto en tu vida con lo que esto que estamos contando
yo realmente no sé qué decirte, porque Él se volvió pecado a causa de nosotros. Y cuando vemos aquí lo precioso que dice que cuando el velo se rasga, muchos, obviamente después que Jesús resucita, muchos se levantaron de sus tumbas, resucitaron. Él es la primicia de la resurrección. Y junto con esto, su resurrección, su crucifixión y su resurrección trae vida. Por eso es que muchos, aquí dice que sus santos se levantaron y aparecieron en la ciudad. Qué impactante. Para mí hubiese sido, yo no sé si yo hubiese estado ahí y veo que uno de mis familiares se ha levantado, le digo, ¿cómo ocurre esto, no? Y esa gracia es gracias a la crucifixión y la resurrección de Cristo. Y luego de esto vemos que el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y dijeron verdaderamente era el Hijo de Dios. Yo te quiero decir que esta gente había crucificado un montón de personas y ellos estaban asustados. Ellos verían que este hombre era algo muy diferente. Porque te aseguro que todos los que estaban allí tal vez maldecían, decían un montón de cosas como estaba ocurriendo con los ladrones que estaban alrededor de él. Sin embargo, Jesús seguía con su amor hacia aquellos que le hacían daño. Para ellos debió haber sido muy impactante. Y por último, y es mi mensaje y mi reto para ti hoy. Dice, las mujeres estaban presentes. Yo te pregunto, ¿dónde estaban los discípulos de Jesús mientras lo crucificaban? Y como vimos en el capítulo anterior, todos habían huido, todos lo habían abandonado, mientras que lo estaban apresando. Curiosamente, Mateo cuenta que las mujeres que le seguían a él estuvieron presentes en todo momento, en la aflicción también del Señor. Yo quiero preguntarte si tú puedes ser hoy una de esas mujeres presentes, una de esas mujeres que no olvida esto que estamos narrando, porque somos fáciles para olvidar las cosas buenas que hacen con nosotros. Ocurre algo y a la semana ya nos estamos olvidando. Yo te quiero animar a que tú seas una mujer que hoy recuerde la muerte y la resurrección de Cristo cada instante de tu vida. Que no sea solamente recordarlo en el tiempo de la Semana Santa, sino que tú puedas recordar cada día de tu vida que Jesús hizo el sacrificio perfecto para que tú tengas redención hoy, para que tú puedas tener vida eterna. Hoy es tiempo de hacer presente esas mujeres con un fiel testimonio a otras de que hay un Jesús que vive en ti. De que no somos como muchos cristianos que diciendo ser cristianos como lo estaban en ese momento no eran cristianos, pero eran religiosos, que decían ser religiosos, no cumplían la ley. Que esto no sea tu caso, que tu caso sea el de estas mujeres presentes ante la aflicción del Señor. Déjame orar por ti en esta tarde y que tú puedas llevarte en tu mente lo que hemos leído hoy, lo que hemos estudiado hoy, lo que hemos aprendido durante este tiempo, de que ese velo, el paraojet, que se dice en hebreo, ese lugar santísimo, ya está listo para que tú puedas entrar. Ese velo ya fue roto para que tú tengas acceso al Padre. Señor, en esta tarde quiero darte gracias por todas aquellas que escuchan este estudio. Y quiero, Señor, rogarte de una manera especial que tú hables a sus vidas. Señor, que tú susurres aún en sus sueños. Que tú puedas recordarles ese amor en esa cruz por cada una de ellas, Señor. Que tú puedas hacerte presente hoy, no solamente en Semana Santa, sino hoy y cada minuto de sus vidas, en que tú diste tu vida, tú la entregaste por amor a nosotras. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Te dejo con una alabanza que a mi hijo desde pequeño impactaba y sé que también será de impacto para tu vida. Es la narración de todo esto bajo los ojos de un soldado romano en aquel momento. Hasta luego, chicas.